¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de esta serie de seminarios que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el honor de recibir el día de hoy a 3 connotados especialistas en el tema que nos ocupa, el impacto de COVID-19 en las cadenas globales de suministro y en las cadenas de valor. Este es un tema toral, me parece que especialmente importante considerando la firma del TEMEC por parte de México, tratado que además está cumpliendo un año desde su entrada en vigor, y el hecho de que estamos insertos, ciertamente, en un mundo globalizado al que la pandemia le ha pegado incluso en esos rubros, en suministro, en cadenas de valor, y sin duda es muy importante revisar y analizar la problemática. Para ello, contamos el día de hoy con la presencia de Claudia Ávila Conelli, de Benito Andrés Juárez Armenta y de María Elena Vega, a quienes les agradezco, por supuesto, su tiempo y su disposición para acompañarnos esta mañana. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Claudia Ávila nació en la Ciudad de México. Por 10 años colaboró con el Banco Mexicano de Comercio Exterior, Bancomex, en la División de Mercado para Norteamérica en la Ciudad de México y en las consejerías comerciales en Estocolmo, Suecia y en Toronto, Canadá, promoviendo las exportaciones mexicanas y las inversiones hacia México. Fue fundadora en 1999 de la Corporación Internacional Hidalgo, agencia del Estado de Hidalgo para la promoción de exportaciones y de inversión. En 2002 fue nombrada secretaria de Desarrollo Económico de Hidalgo. Fue asesora externa del presidente mundial de la firma estadounidense ASF Keystone, proveedora global de piezas de acero para trenes. A partir de julio de 2005, ocupa el cargo de directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la AMPIP, organismo empresarial que representa más de 360 parques industriales ubicados en todo el país. Durante su trayectoria profesional se ha especializado en temas relacionados con la inversión extranjera directa, desarrollo económico y asuntos gubernamentales. Ha impartido diversas conferencias en México y en el extranjero y publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre la apertura comercial de México, el Telecán, el antecedente del TEMEC, el ambiente de negocios en México, políticas públicas para el desarrollo económico, el mercado inmobiliario industrial, la logística en México y seguridad para la competitividad. Actualmente preside el Comité Mexicano de Normalización de Parques Industriales, es vicepresidente del Comité México-Estados Unidos del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Cámaras y Organismos Empresariales, ex vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y miembro de la NAIOP, Commercial Real Estate Development Association, con sede en Washington, D.C. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, es casi de la misma generación que una servidora, casi, nos separan meses casi.
Cuenta con una maestría en Administración de Negocios en el Rodman School of Management de la Universidad de Toronto, Canadá, y un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac, México. Claudia, un gustazo tenerte acá con nosotros como siempre. Muchas gracias. Benito Andrés Juárez Armenta, él tiene experiencia, 9 años en logística internacional y ha estado a cargo de diversas responsabilidades: abastecimiento, procurement, gerencias comerciales y diversas líneas de negocios, especialmente en Europa, en productos líquidos a granel, construcción y refrigerado. De 2017 a la fecha es director de cuentas estratégicas en TIVA México, ha sido también director comercial de TIVA México y ha tenido diversas responsabilidades en esta institución. Como formación académica podemos destacar que él cuenta con un diplomado en Innovation and Design Thinking por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ha sido becario en el programa de movilidad académica Espacio Común de Estudiantes con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene diversas publicaciones, mayormente sobre temas relacionados con la seguridad nacional, que entiendo ha sido uno de sus primeros amores y no ha abandonado del todo. Y bueno, le damos también la más cordial bienvenida y le agradecemos su tiempo y su disposición para estar en este panel. María Elena Vega Campos es licenciada en periodismo con especialidad en finanzas y economía, con una trayectoria de 24 años en diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, tanto nacionales como internacionales. María Elena hoy es líder de opinión en temas de finanzas, negocios, economía y salud. Actualmente es conductora del programa de televisión Índice Económico que se transmite en ADN 40. Columnista de la editorial Junta de Consejo que se publica en el periódico El Economista todos los martes. Fundadora y directora general desde hace 14 años de la única revista de finanzas y negocios para niños de nivel primaria, SAFO. Directora editorial de la revista Evidencias, revista especializada en Derecho Laboral Empresarial. Además, es socia fundadora desde hace casi 5 años del programa de radio Salud, Dinero y Amor, que se transmite en 88.9 FM de Radio Asir. En su paso por el periodismo, María Elena Vega ha colaborado como columnista en Excelsior por 10 años, anteriormente en El Economista por 5 años, así como en grupos editoriales especializados en temas de negocios en México, tal es el caso de La Prensa de Nueva York, Entrepreneur, Mundo Ejecutivo, Imagen, Radio, Don Dinero, Programa Cara Empresarial en TV Azteca, Opinión. Es también autora del libro Única historia narrada por sus fundadores y protagonistas sobre 35 años de Fonatur, un libro que cuenta la historia de Fonatur a través de 100 entrevistas con los protagonistas de quienes se vieron involucrados en la creación de este fondo y los 6 destinos más importantes de México. Nos da mucho gusto recibir también en este espacio a María Elena. Y bueno, sin más, le recuerdo a nuestro público aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo en Facebook Live, la dinámica. Nuestros invitados, invitadas, harán una exposición por 15 minutos cada uno, al término de los cuales vamos a recibir sus preguntas y comentarios que pondremos nuevamente a disposición de los invitados para que pues nos ayuden a responderlas, y habrá una tercera ronda básicamente para reflexiones finales. Sin más, entonces le pediría a Claudia Ávila, que haga uso de la palabra, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Cristina. Siempre es un placer participar contigo en tus proyectos tan interesantes y de gran valor. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles un poco la visión y la experiencia que hemos tenido en estos meses respecto al tema que nos ocupa hoy, que es el impacto del COVID en las cadenas globales de suministro. Bueno, primero que nada, yo quisiera comentar que debido precisamente al ambiente generado por la pandemia derivada del COVID-19,
Se ha vuelto tendencia mundial hablar de las cadenas globales de suministro y del nearshoring, que en inglés significa proveeduría cercana. Esto pues ya sabemos porque el confinamiento al que fuimos obligados para mitigar el contagio por coronavirus interrumpió no solo nuestras actividades personales, sino también la producción y distribución de muchas empresas en el mundo. Pues nadie previó que en algún momento sucedería un fenómeno sanitario de alcance global como esta pandemia. Y claro, pues de repente se rompieron las cadenas, ¿no? Pero déjenme decirles que el tema de las cadenas de suministro no es nuevo, lo hemos visto atrás y analizado también en años anteriores. Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, la creación de cadenas de suministro es compleja y lleva tiempo. No es un tema que de un día para otro lo resolvamos. Para empezar, las cadenas, las grandes empresas globales, pues tienen que hacer planes para decidir cómo fragmentar su producción a nivel internacional, considerando variables como ubicación para facilitar el acceso a los mercados objetivo, mano de obra calificada, la conectividad, si puedo transportar mi mercancía por avión, por tren, por carretera, por mar. Desde luego los costos, no solamente de mano de obra, sino de transporte, de energía, de agua, de muchas cosas, el ambiente de negocios, las regulaciones, los trámites, etcétera. Todo esto, pues como sabemos, tiene que ver con la inversión extranjera directa. Entonces, pues no solo es ubicación cercana o nearshoring, sino la certeza de la producción, de la calidad, de los tiempos de entrega, de los trámites, de la seguridad, de muchas cosas. Y bueno, recordemos, por ejemplo, en 2011, ¿se acuerdan cuando hubo un tsunami en Japón? Bueno, hubo un terremoto y luego un tsunami, y esto interrumpió la producción de empresas japonesas que surtían a muchas empresas globales en el mundo. Y en ese momento, pues hubo que buscar rápidamente proveedores en otro lugar en el corto plazo, pero pues no fue fácil, por lo que ya dijimos, no es nada más de una tienda a otra, sino es todo lo que implica ubicar a los proveedores. Entonces, bueno, el año pasado vimos justamente por pandemia esa urgencia similar para retomar la producción, pero bueno, vimos que fue algo muy coyuntural porque este año, pues las aguas comenzaron a calmarse, pues ya muchos lugares empezaron a abrir, con las vacunas nos da más certidumbre y poco a poco vimos cómo los proveedores empezaron a reabrir sus operaciones y cómo las cadenas globales de suministro comenzaron a reactivarse. De hecho, más allá de cualquier coyuntura como un tsunami o una pandemia, las cadenas de suministro experimentan cambios constantes, no solamente por una situación así como la pandemia, y principalmente por las nuevas tecnologías y los cambios en los patrones de consumo. Entonces, es importante estar constantemente actualizados, preparados para estar listos a ser proveedores y surtir en el momento preciso. Vemos, por ejemplo, que en algunas cadenas actuales faltan ciertos eslabones. O sea, cuando hablamos de cadenas, y yo creo que hay que ver eso desde lo básico, hablamos de, por ejemplo, en la industria automotriz, las cadenas las vemos de primer nivel, de segundo nivel, o en inglés lo que llamamos el Tier 1, Tier 2, es el que hace el tornillo que le vende a la pieza, y luego el de la pieza al de los arneses, y así hasta que llegamos al motor, y luego el motor lo surte directamente a la armadora. Entonces, hay que ver qué eslabones faltan o cuáles fueron interrumpidos y de dónde se pueden proveer. Entonces, en el mismo ejemplo de la industria automotriz, no solamente vemos que a lo mejor la fábrica cerró por la pandemia, sino también hay temas de transformación tecnológica. Hay que crear nuevos eslabones. Hoy vemos esa tendencia de los autos eléctricos. Entonces, pues si tengo mi línea de producción adaptada a autos que funcionan con gasolina, pues ahora habría que ver si tengo la capacidad para autos eléctricos y no solamente lo que implica todo ello en la producción, sino también en la parte de la conectividad con los sensores, los sistemas de cómputo, telecomunicaciones, y las ciudades tienen la infraestructura para cargar, ¿no?, las baterías, el desarrollo del software y, por supuesto,
las piezas del mercado postventa, o en inglés se le conoce como el aftermarket, ¿no? Muchas veces pues compramos un auto nuevo y de repente se descompuso y hay que ver si la pieza está local o hay que esperar a que le importen, cuánto tiempo tarda esto. Entonces son muchas variables. Entonces hablar del rompimiento de cadenas y del nearshoring implica muchas cosas. Bueno, ya vimos, por ejemplo, en México, ¿no? En la cadena productiva de vehículos eléctricos, vimos el anuncio de General Motors, que anunció recientemente una inversión de más de $1,000 millones para el complejo que tiene en Ramos Arizpe en México a fin de empezar a producir autos eléctricos. Entonces también vimos anuncios como el de la empresa Fanuc y de la empresa Robert Bosch para inversiones en automatización industrial, porque México cuenta con todo el potencial para recibir inversiones de la llamada Industria 4.0, que como sabemos tiene que ver con inteligencia artificial, con el Internet, con la robotización, con la digitalización de los procesos. Entonces, no olvidemos también estas variables. Repito, no solamente es la coyuntura, sino también estas implicaciones relacionadas con la manufactura avanzada, en donde México, como ya mencioné, pues ha demostrado tener capacidad. Pues hoy se requieren nuevas tecnologías. Estamos viendo, por ejemplo, dispositivos médicos, los teléfonos inteligentes, que bueno, hace todavía 10 años no teníamos, y el tema de los semiconductores, que hoy está también en el hilo de los riesgos de surtir, y que muchos dispositivos, tecnología los requieren. Y vemos, por ejemplo, que Taiwán y Corea del Sur poseen el 80% de la producción mundial de semiconductores. Ya no es por ubicación, por nearshoring, sino por capacidad. Entonces, bueno, ahí tenemos también un dilema en el cual tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué sucedió particularmente en México en la pandemia? Bueno, como sabemos, la manufactura en México siguió operando principalmente con la autorización del gobierno, porque pues había que mantener vivos los sectores esenciales. Hablamos, por ejemplo, de alimentos, pero la cadena productiva de alimentos no solamente es el atún, sino pues las latas, las etiquetas, el papel, la tinta. O sea, hay cosas que aparentemente no eran esenciales, pero sí lo son, pensando en esas cadenas de suministro, y las cuales cubren un número importante de proveedores, ¿no? A lo largo de todas estas cadenas, y también porque la demanda pues no se interrumpió. O sea, nosotros seguimos consumiendo alimentos, ropa inclusive, ya empieza a haber turismo, y sobre todo porque acuérdense que en pandemia pues se incrementó el comercio electrónico, no solamente en plataformas como Amazon, sino que empezamos a hacer el supermercado en línea. Entonces todo eso pues siguió detonando la demanda, y acuérdense, si hay demanda, pues hay necesidad de producción, distribución, etcétera. México sigue siendo competitivo a nivel mundial, a pesar de lo que tengamos pendientes en la agenda nacional, como pues seguridad, certidumbre, trámites, etcétera. El año pasado recibimos 29,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, y eso de acuerdo con la OCDE, que es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, pues seguimos estando dentro de los 10 principales países receptores de la IED, el top 10, como le llamamos en inglés, porque tenemos mano de obra muy calificada. De hecho, los ingenieros mexicanos pues son muy demandados a nivel internacional, porque son rápidos en aprender, son muy eficientes. Pues también los clústeres regionales, tenemos una proveeduría local y regional en Norteamérica muy importante, que hace atractivo al país para las empresas que quieren llegar y empezar a producir rápidamente para aprovechar este mercado, y desde luego en el contexto de la red de tratados de libre comercio que tiene México, y el TEMEC, que es el nuevo NAFTA, ¿no? Que ya tiene más de 25 años. Y el TEMEC, bueno, nos lleva al contenido nacional. ¿Y qué es esto? Pues la obligación de que los productos que tengan acceso a los beneficios del tratado para exportarse a Estados Unidos o Canadá, tienen que tener cierto porcentaje de producción en México. Entonces, eso pues también nos da la ventaja de que empresas de otros países se vean obligadas a venirse a instalar a México para poder cumplir con ese contenido nacional. Y por otro lado, también los costos competitivos, que ya decía yo, no solamente es mano de obra. Recientemente la AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, a la cual yo
pertenezco, colaboró para elaboración del estudio de la firma estadounidense AlixPartners, titulado Revisando México, un vínculo crítico en la cadena de suministros. Para quienes estén interesados, si quieren después a través del Centro de Olof Palme, se los podemos compartir en inglés. Y ahí pues vienen evidencias, porque pedimos un estudio con datos duros para evidenciar la competitividad de México. Pues vemos que los costos de almacenamiento, por ejemplo, y de transporte son más eficientes en México para surtir a Estados Unidos que desde Asia. Simplemente un transporte, un envío desde México a Estados Unidos por tierra lleva 1 o 4 días, en tanto que desde Asia pues lleva 5 semanas. Entonces esa también es una variable a considerar. Y bueno, además México tiene la ventaja de estar en el mismo uso horario que Estados Unidos, y eso también es una variable para el control, la calidad de la producción. Estamos dentro de la zona dólar, así lo llaman los expertos, que también mitiga el riesgo cambiario, ¿no? La parte cultural, que aunque hablamos diferentes idiomas, pues es una cultura de Occidente que facilita ese vínculo de las personas para hacer negocios, en comparación con las diferencias de otros países, sobre todo de Asia. No quiero hablar de la guerra comercial Estados Unidos-China, que es todo un tema que seguramente Cristina lo habrá tenido o después lo tendrá. Simplemente vemos que, bueno, China, para mitigar ese riesgo, pues también está pensando en México como base para poder continuar sus negocios con Estados Unidos. Desde luego México, pues la estabilidad macroeconómica, pensemos en inflación, en tasas de interés, en tipo de cambio, que a pesar de todo sigue estable, y eso también permite a los inversionistas planear en el largo plazo. La conectividad, por ejemplo, vemos la fusión de Kansas City Southern Mexico con Canadian Pacific, y esto abre nuevas posibilidades de abasto regional en tiempo y costos competitivos. Y bueno, me quedan unos 3 minutitos. Quiero hablar ahora con todo lo que ya les comenté sobre perspectivas. O sea, esto pasó, esto sucede, y ahora ¿qué podemos ver a futuro? Yo creo que el reto, la gran lección aprendida es que todos debemos de aprender a mitigar los riesgos, que sea parte de nuestra cultura, tanto en lo individual como empresa y como país. Debemos de prever los escenarios. A nivel individual también nos agarró de sorpresa la pandemia, tuvimos que irnos a la casa a trabajar en línea, entonces hay que preverlo, y como país también. Y por otro lado, no solamente el nearshoring, sino ahora hablamos también de la tendencia en inglés follow the sun, o seguir el sol, es decir, tener nuestra producción en un encadenamiento acorde a los horarios de trabajo, porque bueno, si nos vamos al otro lado del mundo, mientras aquí amanezco, allá es de noche, y eso también implica ciertos aspectos de planeación, de calidad, de producción, que no siempre son convincentes, ¿no? Entonces, sin duda, la región norteamericana representa un potencial muy importante en todos estos sentidos, y queda demostrado que México puede seguir compitiendo por atraer esas nuevas empresas que generan empleos, bienestar, pero no olvidemos que también tenemos estos retos en la agenda nacional, y aunque no nos guste, no podemos evadirlos, y es la seguridad, por ejemplo. La integridad de las personas, de los activos, de la información es muy importante, y más allá de lo que haga el gobierno, nosotros como empresas, como individuos, también tenemos que hacer lo que nos corresponda, con estándares, cómo cuidamos a nuestros clientes, etcétera. La transparencia, no podemos incurrir en costos de transacción por corrupción, por trámites complejos. Esto implica un ambiente de negocios amigable, el costo de la electricidad, que ha sido un tema muy importante en México, carreteras de calidad, apoyos fiscales. Necesitamos incentivos para las empresas tanto nacionales como extranjeras que ya operan en el país, y también para las que estarían llegando. Las políticas públicas para incrementar, como ya decía, el contenido nacional, que tiene que ver con lograr los encadenamientos de las pymes, y eso se dice muy fácil, pero tiene que ver con capacitación, financiamiento, promoción, y fomentar también la reinversión de las empresas que ya existen, no solamente atraer nuevas, y esto pues con la certeza, el Estado de Derecho, la seguridad, fomentar la investigación y desarrollo, y bueno, muchos aspectos que se requieren, y que no solamente se trata de juzgar al gobierno, sino de nosotros también a nivel de academia, a nivel de empresas y de individuos, qué podemos hacer para sumarnos a la competitividad de México, porque no podemos confiarnos solamente a la ubicación geográfica, debemos hacer más, y bueno, de esto se trata la discusión.
a ver qué dicen nuestros colegas. Gracias, Cristina. Aquí termino mi primera parte. Muchas gracias a Claudia Ávila por esta espléndida reflexión sobre las cadenas globales de suministro. Claudia nos recuerda que en otras ocasiones hemos enfrentado crisis también a propósito de aquel tsunami de 2011 que provocó la catástrofe de Fukushima y cómo esto afectó cadenas globales de suministro de muchos componentes que Japón desarrollaba. También nos habla de que las cadenas globales de suministro son dinámicas, cambian, esto también en función de las modificaciones en el consumo de los clientes, y esto hay que tenerlo presente. Ella toca aspectos torales, hablando de nuestro país, por ejemplo, la competitividad de la mano de obra mexicana. La escuchaba y recordaba yo el caso muy mencionado, muy conocido del sector aeroespacial, donde México es extremadamente competitivo, y los clústeres aeroespaciales que están repartidos por todo el país y que son un ejemplo de éxito. Ella pues toca temas como el TEMEC, el contenido nacional que se ha pedido que reúna los países participantes en esta iniciativa para poder acceder al mercado estadounidense. Sobre el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, vamos a tocarlo dentro de 15 días en la sesión donde hablaremos del reposicionamiento de las grandes potencias frente a la pandemia. Y se hablará de China, de Estados Unidos, y se hablará de Rusia también, que es otro jugador importante. Ella también señala algunas cosas en las que tenemos que reforzar y poner más atención: el Estado de Derecho, el combate de la corrupción, la seguridad, y no solo física. Ahora hemos visto cifras pasmosas, esto a nivel mundial, pero sin duda México está inserto en ello, de cómo se ha disparado, por ejemplo, el ransomware y la cibercriminalidad durante la pandemia. Tenemos que mejorar todo lo que concierne a la seguridad física en el mundo real, pero también en el mundo virtual, porque crecientemente estamos haciendo transacciones en línea y, por supuesto, la integridad de estas transacciones tiene que ser salvaguardada. Y el aprendizaje para mitigar riesgos. Esta no es la última pandemia, habrá otras. Entonces, tenemos que aprender muy rápido además, qué hacer, qué enseñanzas nos arroja esta experiencia y tener, digamos, presente que necesitamos un plan A, B, C, podemos usar todo el alfabeto, pero debemos de tener planes de contingencia para enfrentar los desafíos que sin duda seguiremos teniendo a lo largo de este siglo y por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Claudia. Le voy a pedir ahora a Andrés Juárez que haga uso de la palabra, por favor. Gracias, doctora Claudia. Interesantes los puntos. Ahorita me ayudaste bastante. No te voy a decir, lo que ella pidió es lo que es importante, todo esto que nos enumerabas. Pues la ponencia siguiendo el tema, el impacto del COVID en las cadenas globales de suministro. Podemos darle a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al índice, por ejemplo, los temas es los antecedentes de la pandemia, luego cómo se reconfiguró el orden geopolítico, y posteriormente hablaremos del mundo VICA, de las cadenas de suministros, el caso mexicano y unas recomendaciones, conclusiones. ¿Por qué es importante hablar el momento previo a la pandemia? Porque no era un momento estable. O sea, hablamos de que a Trump estaba a punto de un juicio político por su propio partido, hablamos de la guerra comercial China y Estados Unidos, hablamos también del Brexit, que es un tema que está pegando durísimo en la Unión Europea. Estamos hablando también del desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia sobre el tema del petróleo. Y estos casos, pues vienen a afectar o a impactar sí, en la siguiente, por favor, en la dinámica del comercio global. Cuando arranca la pandemia y estalla, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Cuando arranca la pandemia, pues en el mundo la oferta marítima ya era en un principio escasa, ¿vale? Partamos de eso. No había suficientes barcos, incluso algunas navieras, por ejemplo, de la ruta Med-Gulf, del Mediterráneo, habían quitado 3 embarcaciones, solo 2 barcos salían de los puertos de manera semanal.
cuanto a China, cuando arranca la pandemia sobre el 2019, pues se cierran fábricas y eso hace que las gentes al momento de mandarlos a casa en otras partes del mundo, pues empezaban a consumir productos chinos y eso generó una hiperproducción, ¿vale? Una de las cosas inmediatas de la pandemia, pues es la contradicción de la globalización y muchos países empezaron a trincherarse, a cerrarse, a proteger sus espacios aéreos y también el tránsito de personas. ¿Qué implicó eso? Pues renunciamos a ideas de que la cooperación internacional resolvería los grandes problemas y nos dimos cuenta que la comunidad internacional no tenía los mecanismos para hacerle frente a estos desafíos globales. ¿Qué fue aquí algo interesante también? Pues en esa hiperproducción, la gran mayoría de los países latinoamericanos empezaron a demandar muchísimos productos, insumos médicos, cubrebocas y mascarillas, entre otros casos. Pero las regulaciones de ciertos países, tanto países transitarios como de destino final, como México, no habían actualizado sus regulaciones en cuanto a autorizaciones, COFEPRIS, sectoriales, por ejemplo, para el tema del textil, que el cubrebocas es un textil al final, y eso hizo que muchos inversionistas, mucha gente que se la jugó de los privados, pues sufrieron bastante, porque por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el FDA, cada que tocaba mascarillas FDA en Estados Unidos, pues la tomaba como parte de su seguridad nacional. Es decir, el mundo, como empezamos a conocerlo, se volvió todavía más complicado y en cuanto a las cadenas de suministro, pues empezamos a sufrir en cuanto a demoras, retrasos y rompimientos de stock. Pongo aquí la foto abajo del Ever Given, que va a pasar, está pasando justo nuevamente por el canal del Suez y esperamos que no se vuelva a atorar. ¿Por qué? Porque es una de las grandes arterias del corazón mundial de la economía, es decir, y vimos la fragilidad de todo el sistema económico mundial a raíz de un bloqueo, una de nuestras actores importantes. Qué interesante para la industria, para todo el shipping global, pues las navieras, por ejemplo, en el primer Q del 21 generaron 27 mil millones de dólares. Para datos prácticos, en el 20 generaron 25 mil. En el primer Q hicieron todo lo del 20 y se espera un año récord de 100 mil dólares de EBITDA. Es una barbaridad de dinero. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí, perfecto. Pues, ¿por qué hablamos del mundo VICA? Esa es una palabra creo que ya de dominio público, si no, para el foro, que agradecemos también que nos acompañe, es el mundo volátil, incierto, complicado y ambiguo para las cadenas de suministro. Para fines prácticos, pues el mundo como lo conocemos en sí, el impacto inicial o nodal, por así decirlo, el impacto estratégico, fue que la necesidad de las cadenas de suministro en la búsqueda de origen o de producción fuera de China, ¿vale? Y ahora les voy a compartir ejemplos, casos y datos a lo que me refiero. En noviembre del 19, el flete marítimo, por ejemplo, de un 20 pies a México, pues hablamos de 29 días, 26, dependiendo del servicio, $1,400. Para noviembre del 20 estaba sobre los $9,000, ¿vale? En industrias importantes como la automotriz o la aeroespacial, pues el producto final no vale, lo puedes cargar, ¿sabes? Puede funcionar, pero para otras industrias o insumos primarios, pues te deja fuera. Hay industrias que actualmente quedaron fuera de la batalla. Es decir, hubo un gran filtro, hubo grandes perdedores. Pero por otro lado, por ejemplo, en esta búsqueda de insumos, de los semiconductores que mencionaba hace rato Claudia Ávila, pues la gente empezó a ver otros orígenes fuera de China, que es el golpe más inmediato. Y vimos, por ejemplo, que en noviembre del 19 el flete de Valencia, por así decirlo, del Mediterráneo, está sobre los $1,100, pero para el 20 estaba sobre los 1,300, 1,500 si quieren, 1,600, pero contra los $9,000 y con 10 días de tránsito menos, pues logísticamente, financieramente, el argumento de buscar opciones fuera de China era imperioso y urgente. ¿Qué fue también algo interesante en la industria aérea? Por ejemplo, en esa necesidad urgente de obtener insumos médicos, pues el flete aéreo, por ejemplo, en vuelos comerciales pasó de $5 en el 19 a $27 el kilo en agosto del 20.
Y esa fecha es importante porque en agosto y septiembre, todo el mundo sabemos que Samsung y iPhone hacen sus lanzamientos globales y son los que acaparan un gran número de espacio. Así que competir contra esos grandes empresas pues fue un reto bastante interesante. ¿Qué sucedía? Pues toda la gente que estaba abajo, es decir, la gente que mueve medicinas, ya de manera habitual los negocios normales, pues se vieron muy afectados. ¿Qué importante con esto? Por ejemplo, al llenarse todos los vuelos comerciales, pues empezaron a utilizar servicios de charter, un servicio exclusivo, donde, por ejemplo, para hacerlo muy rápido, en un 40 pies alrededor caben de 1 millón de cubrebocas, ¿vale? En un 40 pies que vale $9,000 en aquel momento. Pues para hacer 2 millones o contratar un vuelo exclusivo, pues son $500,000. Es decir, si lo hubiese movido vía marítima, hablamos que la inversión ha sido de $18,000 contra $500,000. Pero el factor tiempo de esperar 25, 30 días en lo que llegaba el buque, se despachaba y se entregaba, hablamos de 45 días contra 7. Quizá cuando llegara la mercancía el precio se iba a venir al piso y ya se iba a ver una gran pérdida. Y mucha gente así lo vivió y lo sufrió. El cubrebocas sabemos que estaba sobre los 110, el KN95 llegó a caer hasta ahorita 10 pesos que estaban en la calle. Por eso. O sea, eso fue un desastre. Y en otros mercados pues vimos que sí hubo incrementos, pero de 10%, 15%. Si nosotros analizamos el 19 al 21, el precio de China, por ejemplo, logísticamente aumentó un 809%. Ojo, en mi vida había escuchado un incremento así que hasta me costó, lo tuve que ensayar, 809% de incremento. Quiero que lo vean así porque es la única manera de darnos cuenta que la necesidad urgente de buscar alternativas fuera de China, que es la fábrica mundial. Y el mundo VICA, pues, para la cadena de suministro, evidentemente impactó, siguiente por favor, al caso mexicano. Y en el caso mexicano vemos bastantes cosas interesantes. Desde luego, por ejemplo, el 30 de marzo del 20, cuando fue López-Gatell que anunció el cierre de actividades no esenciales, ¿vale? Pues la que sufrió el mayor impacto fue la industria automotriz, ¿vale? En esa necesidad de los semiconductores, ya había cerrado las fábricas en China, pues hablamos de paros de línea, pues un paro de línea para fines prácticos es de 10 a 25 mil dólares el minuto. Entonces, ese dato quiero que lo analice. Y luego pues hubo paro de líneas programados, es decir, impactos, pues ya que se había la previsión. La caída fue del 28.4% en cuanto a exportaciones de vehículos ligeros, según la asociación. Y en términos generales, es decir, tomamos el tema automotriz, pero ¿qué más impactos hubo? Pues el PIB se contrajo, puede ser debatible, pues de 8.5%. Y el Banco Mundial tiene dos indicadores muy interesantes en cuanto a la participación de cada país dentro de la cadena de suministros. ¿Qué quiero decir con estos dos indicadores? Es qué tan atractivo es un país para recibir inversión inversión extranjera directa. Y es lo que nos decía Claudia Ávila hace rato. Por eso es importante, me gustó muchísimo lo que decía, porque decía, me viene a argumentar, y a propósito del tiempo, para cuidarlo. Pues en el indicador Doing Business, México cayó en 9 posiciones de cómo estaban sobre el 2019. Vietnam, por ejemplo, ganó 23 posiciones. Esto me decía, ¿y Vietnam qué no me importa? Pues te voy a decir por qué sí te importa. Luego, en cuanto al índice de desempeño logístico, México solo mejoró 2 posiciones. De hecho, cayó, perdón, 2 posiciones. Y en cuanto al caso vietnamita, se ocupó del lugar 50 en México, Vietnam quedó en el lugar 45. ¿Qué quiere decir con esto? México, por ejemplo, es un gran país manufacturero. ¿Okay? México pues firmó el TEMEC y se espera pues grandes expectativas sobre el desarrollo y los impactos dentro de la participación de México en las cadenas globales, pero la falta de políticas económicas complementarias, es decir, políticas que le saquen mayor rendimiento al TEMEC, pues ahorita está dejando mucho que desear. Ya nos lo decía Claudia y eso, todo lo que nos enumeró, a eso se refiere, a fines prácticos. Pero, ¿por qué Vietnam? Porque Vietnam es un competidor duro de México, es decir, México goza de la preferencia arancelaria, ojo, y hace rato que les decía también, además del beneficio de
del tema europeo, además de los tiempos, pues la preferencia arancelaria, ¿vale? Esto es fundamental. Y México, por ejemplo, con su posición en Estados Unidos, por la preferencia arancelaria, porque es la zona dólar, etc., es mucho más atractivo que Vietnam. Pero Vietnam, por ejemplo, es nuestro competidor, ha sacado mejor jugo al TTP con su relación con China, así que nuestra liga no es pelear con Estados Unidos, Alemania, no. En la liga nuestra es Vietnam, Indonesia y Malasia. Esa es nuestra liga. ¿Y podemos competir? Sí. En cuanto al resto de impactos, por ejemplo, el aguacate, cuando se cerró el tema Horeca, es decir, con los restaurantes, hoteles, que fue las industrias más golpeadas, pues la exportación de aguacate, tanto de México para el mundo, pues recayó un 9%. Y localmente incluso también se vio devastado. En cuanto al tema aéreo, eso fue bastante interesante, por ejemplo, el tema tradicional, Aeroméxico fue un gran ganador, pues logró convertir sus aviones comerciales a aviones de carga para el espacio aéreo que se abrió, gracias a la gestión, la verdad, política, de entre Shanghái y México para el movimiento de insumos médicos. Eso fue para Aeroméxico, que estaba casi a punto de declararse, no me voy a atrever a decirlo, pero que estaba en situaciones financieras complicadas. Así que, por otro lado, también tuvimos el caso de las aerolíneas low cost. El caso de Viva Aerobús, por ejemplo, hoy es una de las aerolíneas que más movimiento, nuevas rutas ha desarrollado para México. Y a pesar, ojo, que es un tema interesante, es a pesar de que nos degradaron en nuestro criterio de seguridad de Estados Unidos, pues eso ya lo habíamos vivido, ojo, eso lo vivimos en el gobierno de Calderón, se resolvió en 6 meses, hoy no se ha resuelto del todo, pero ¿qué es lo que impacta aquí? Pues las líneas aéreas que actualmente tienen envíos a Estados Unidos no pueden ampliar su participación a otros destinos ni generar nuevas conexiones con el país. Es decir, sí es un tema que debemos resolver, pero creo que el país tiene otros también retos. La caída de los ingresos del transporte ferroviario en Grupo México fue de los más afectados a través de Ferromex, por la falta de movimiento. Así que aquí puse un cuadro, perdóname por la falta estética, pero fue más de corazón que irlo a bajar de internet. De los sectores esenciales y los sectores de oportunidades a raíz del COVID, ¿vale? Yo quiero compartirles aquí, lo decía ahorita Claudia, el e-commerce fue un boom, es decir, pero en nuestro consumo, en nuestra forma de vida de hacerlo de manera digital, nos exigió un adelanto de 10 años que no estábamos acostumbrados. Creo que para eso fue importantísimo en cuanto a nuestro día a día, poder salir, a poder reorganizarnos y poder competir y poder generar dinero, porque al final es la economía lo que depende de nuestra capacidad de acción. En cuanto a los insumos médicos, pues también fue las farmacéuticas, todo la inversión ahí fue uno de los sectores más potentes, y yo al foro le digo que cuando vaya a invertir consiga estos sectores, ¿vale? Para que en el futuro, en las futuras pandemias, sepa que esos son los sectores esenciales. Evidentemente, los cuidados de la salud, el equipo médico, muchísima gente que los mandaban a sus casas, las compañías, por ejemplo, pues los directores y gerentes solo tenían laptops. Pero luego mandar a tu oficina, a casa a 500 personas, necesitabas adquirir 500 laptops. Eso no estaba contemplado en los planes de clasificación en cuanto a riesgo y oportunidad. Hoy los grandes hacedores del mundo de la prevención pues están reconfigurando todos estos criterios. Y no voy a mencionar todos los casos, pero lo comparto aquí al foro. Sin embargo, es importante considerar cuáles son los sectores esenciales y cuáles van a la alza. Si bien la construcción automotriz ya fue considerado, para mí la construcción fue muy importante porque le pega a las clases más bajas y no es un tema de justificación, pero cuando un albañil o una persona de muy escasos recursos no tiene empleo, pues el lugar natural es la delincuencia. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Y hacia dónde vamos o cuáles son las recomendaciones, las tendencias de la industria o qué están haciendo algunos? Pues el primer impacto también a la cadena de suministro fue buscar esa producción local o ese stock transitorio. Se esperaba las tendencias de llegar al cero stock, es decir, que el almacén estuviera siempre just in time, just in frequency, todo en movimiento, ¿sabes? Un almacén que no se mueve es una bodega, por así decirlo. Pero ahora nos dimos cuenta que, por ejemplo, algunos sectores como el aeroespacial
o unos Estados Unidos de los más ganadores, fue los que tenían una reserva mínima de stock, ¿vale? El segundo punto, pues, es la digitalización. Esto creo que es más evidente, pero digitalizar todos nuestros servicios, toda nuestra comunicación. Cualquier compañía que quiera competir en el mundo actual, si no está digitalizada, está fuera de combate. Y el 3, pues, es la estrategia de anticipación, que es lo que decía, que es la clasificación tanto la oportunidad de riesgo. Es decir, es mejor tener un plan de anticipación que actividades de orden reactivo. Son mucho más costosas. La cuarta, y eso es lo que mencionaba hace rato, la nueva proveeduría o las nuevas rutas, pues ese es el impacto directo a la cadena global. Y ahí donde les comentaba que México pues compite con Vietnam y otros actores importantes. El quinto, pues, es el mito de la productividad. Ya no hace falta estar 8 horas en la oficina para decir trabajar, sino más bien estar enfocado y usar nuestro tiempo real en cuanto a nuestra actividad. Y el sexto, creo que es muy importante, son las certificaciones, la Trinoma, es decir, las certificaciones 9001, 45001, 54001, pues son importantes para, ya que muchas compañías globales, para poder hacer negocios con ellos, te lo exigen de manera obligatoria. Y en el caso de los insumos médicos, el Safe Pharma para mover estos productos, pues es fundamental. El séptimo, pues, es el e-commerce, es decir, no es lo mismo que digitalización. Para mí, si me permite, María Cristina, debería haber un licenciado en e-commerce en lo de ya, ¿sabes? Pero va a ser muy complicado generar las reglas de la licenciatura en e-commerce porque esto es algo nuevo, todos estamos aprendiendo sobre la marcha pero hay gente que ya lo pensó en el 98 y hoy es la persona más rica del mundo. Hablamos de Jeff Bezos. En cuanto a las tendencias, y aquí va muy relacionado con el mito de la productividad, pues es el uso de las Big Data, blockchain y la inteligencia artificial. Como dato curioso, por ejemplo, las compañías que han invertido en robots y que hoy están logrando el uso del cobots, es decir, la colaboración entre humanos y robots, pues han tenido que contratar más empleados humanos, pero capacitados. Es decir, no es que te vayas a quedar sin trabajo, no. El humano tiene algo muy valioso que es la creatividad y el uso no repetitivo. Ahí el robot no puede hacer nada contra nosotros, pero si un robot lo puede hacer, lo que tú actualmente estás haciendo, preocúpate, pero la tecnología viene a ayudarnos a todos, viene a impulsar la productividad y el beneficio para la humanidad. En cuanto a proyectos verdes, pues el lema de la OMI del 22 es nuevas tecnologías para un transporte marítimo más ecológico. Es decir, pero ojo, aquí es interesante, las navieras están ocupando un concepto que es el manufacturing recovery factor, es decir, te voy a cobrar de una vez lo que me va a costar ser verde en mis servicios marítimos. Eso cuesta muchísimo, ese es un reto muy alto, pero es algo que no podemos retroceder, es decir, tenemos que avanzar. Y el décimo, y interesante a grado de liderazgo, de ejecución y gestión de equipos, es el desarrollo de las soft skills o habilidades suaves, que son desde la inteligencia emocional, la habilidad de adaptación, es decir, de volverte más digital, de hacer que tu equipo tenga las herramientas digitales y poder emprender en gran medida en este mundo actualizado. Esto, aquí hice un paréntesis, igual no, hay gente que puede cuestionarlo, pero en muchos foros, en muchos sitios de liderazgo, el desarrollo de soft skills es cada vez mucho más interesante. Si podemos dar la siguiente ya para cerrar. Pues agradecer y al finalizar o a grandes rasgos, dar servicio es una competitividad desde el punto de vista de la creatividad. Son todos los elementos de la cadena de suministro que apalancada con todos los avances tecnológicos nos permiten estar en un nivel de competencia en la revolución 4.0. Tenemos que utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos para ser más competitivos en el mercado global. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al foro. Muchas gracias, Andrés Juárez, por esta presentación. Nos recuerda todos los problemas que teníamos antes de la pandemia. La pandemia pues exacerbó lo que ya veíamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, una administración Trump muy errática,
en pie de guerra con sus incluso más cercanos socios comerciales. El tema del Brexit que puso en la lona a Europa antes de que llegara el COVID a Italia o a España o a todos los demás países. Efectivamente, el tema energético, esta diferencia de opiniones y de acciones entre Arabia y Rusia. Rusia también un actor importante sancionado desde 2014 por el tema de Crimea, pero que ha estado buscando reposicionarse en la pandemia. Entonces el mundo era complejo antes de la pandemia, se complejizó aún más y el mundo tuvo que articular de manera a veces muy atropellada respuestas para hacer frente a este desafío epidemiológico. Muy importante lo que señala Andrés y complementa lo dicho por Claudia respecto a la importancia de que México, no obstante tener el TEMEC, necesita desarrollar políticas complementarias. El TEMEC no es la salida, es un instrumento. ¿Sí? Es un instrumento que debidamente utilizado efectivamente nos puede dar un posicionamiento y una serie de ventajas respecto a otros países. Muy importante, por ejemplo, esto que mencionaba del aguacate, ¿no? Cómo cambian también los hábitos de consumo durante la pandemia. El caso de Vietnam, qué bueno que lo mencionó, porque nosotros en el TEMEC tenemos una disposición que se conoce como la disposición anti-China, pero en realidad es una disposición referida a países con economías de no mercado, donde entra Vietnam, justamente. Entonces, ese es un tema muy interesante. El tema de la prevención, prepararnos, aprender muy rápido estas experiencias tan terribles que nos aquejan, prepararnos para lo que viene. Muy interesante también cuando habló de sectores al alza. Por ahí apareció el alcohol, el vino, que efectivamente han tenido un boom en la pandemia. Creo que todos entendemos por qué. Aquí tuvimos Sí, un subió de precio, ahora. panel, sí, de salud mental, donde se hablaba de un incremento en las adicciones y demás. Y bueno, en parte, pues sí, esto tiene que ver también con la situación de ansiedad que se ha generado en la sociedad por el encierro, el cierre también de lugares como los restaurantes y demás. La próxima semana vamos a hablar de este tema, de cómo ha impactado la pandemia al sector de alimentos y bebidas, al sector restaurantero, de la restauración, como lo llaman en España. Y bueno, me llamó la atención lo de la repostería. ¿Será que estamos comiendo más pastelitos por la depresión? O bueno, ya nos explicará después Andrés. Y sí, efectivamente tenemos que ser más verdes. Hay un reclamo mundial, hay una prioridad al tema. Joe Biden pues ha hecho de la bandera ecológica una bandera fundamental en su administración y retomar todo esto de las energías limpias y todo esto. Entonces, acá también ustedes recordarán, tuvimos un panel donde hablamos de transporte aéreo y se decía que el transporte aéreo contamina, quizá la proporción de contaminación del transporte aéreo no es tan alta, pero el sector aéreo está tratando de reducir esas emisiones contaminantes. Entonces, si lo está haciendo el sector aéreo, esperamos que los otros sectores lo hagan también. Y el tema del e-commerce, coincido, necesitamos especialistas en la materia. Jeff Bezos, que se acaba de retirar como CEO de Amazon, se retiró supermillonario y ahora pues está apostando al espacio ultraterrestre, ahora hace naves espaciales, ¿no? Así de rico es, ¿sí? Porque las aventuras espaciales no son baratos. Así que muy, muy interesante las reflexiones de Andrés, nos hacen pensar en la problemática y en estas enseñanzas que tenemos que comprender y que nos permitan prepararnos de mejor manera para lo que viene. Muchas gracias. Ahora le pediría a María Elena Vega, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias. Aquí estuve escuchándolos, por supuesto, ambos, tanto a Claudia como a Andrés. Tienen toda la razón. Como periodista, lo que yo he podido percibir, por supuesto, platicando con varios líderes de empresas, es que si bien es cierto, no se tenían políticas, no se tenía una estrategia que nos permitiera enfrentar toda esta pandemia a nivel internacional. No solo hablamos de México, por supuesto, tampoco en el caso de México y de otros países, pero vamos a aterrizar a México, no se tuvieron las estrategias pues a tiempo, en forma. Se mantuvo las políticas que se traían, que se habían establecido desde un inicio, en lugar de, por supuesto, cambiarlas en apoyo a pymes, en apoyo a sectores que estaban siendo
devastados, no solo porque traían una problemática ya de años, como el sector del vestido, como el sector, pues obviamente automotriz, que era uno de los pilares, el sector turismo, que era otro de los pilares. No se tuvo esa estrategia de decir, vamos a dejar a un lado las políticas que traemos para comenzar a actualizarnos. Ya lo decía Claudia, ya lo decía Andrés, nos hizo falta pues ese orden, ese cambiar y virar, poder virar estas estrategias que se traían, estas políticas hacia una nueva realidad que, bueno, pues obviamente esta nueva realidad seguirá avanzando y tendremos que actualizarnos o adaptarnos a esto. Este año, todavía en esta mitad del año, aun cuando la economía está creciendo, se visualiza que pueda crecer a tasas incluso de 5.7, ya hay quien habla de 5.9%, la realidad es que el sector empresarial va a estar todavía deprimido. Hablamos de servicios como el hotelero, turístico, incluso alimento que se está transformando, el automotriz, el de salud, que están teniendo escasez de insumos, no solamente porque se paralizó toda la industria, porque se paralizó, sino porque gobiernos como el mexicano decidió en plena pandemia no virar y no decir esta estrategia que tenemos de cambiar todas las compras, todos los productos, vamos a detenerlo. Y por supuesto, el sector, esto es en el sector salud, y se mantuvo esta política de frente a estos nuevos cambios. Las farmacéuticas, pues obviamente detuvieron toda su producción, todos sus insumos, no sabían si tenían que producir más o menos, porque no se sabía ciencia cierta lo que iba a producir o lo que iba a requerir México. En cuanto al sector automotriz, ha habido, por supuesto, hay países, ya lo decía Andrés, pero hay países que decidieron primero atender su demanda nacional, su demanda interna, y eso hizo que otros países, en el caso de México, tuviera que esperar para que hubiese ese tipo de insumos y que pudiera traerlos, y por supuesto esto va a hacer que vaya a tener que transformarse muchas industrias, vamos a ver pues a lo mejor parálisis en algunos productos, o va a haber tener que modificarse en otros, van a tener que reinventarse. Hay todavía sectores como el vestido, el hotelero, el de distribución, el automotriz, que no van a recuperarse, el de construcción, que están todavía muy paralizados y cuyas caídas son del 20%. Si bien es cierto, en esta segunda mitad del 2021 vamos a ver tasas de crecimiento a lo mejor interesantes en estos sectores, la realidad es que cualquier tasa de crecimiento podría ser interesante de frente a las caídas incluso de dos dígitos que se tuvo en el 2020. Esto considerando que pues obviamente todos los grupos empresariales, que los empresarios, que los líderes de cámaras industriales están tomando en consideración el tope que traían en febrero del 2020, que fue cuando empezó a detonarse toda la pandemia. Si hablamos del 2018, que es al inicio de este gobierno, bueno, pues hay quien dice que podrían pasar hasta 5 años para que verdaderamente haya una recuperación en empresas, en empleo y por supuesto en todas las cadenas de suministros. Hubo ganadores, sí, ya lo comentaban que hubo ganadores, hubo industrias ganadoras, hubo transformaciones, todo lo que se llama internet, todas las cosas electrónicas, pues bebidas, ya lo decía Andrés, bebimos y comimos un poquito más, eso es cierto, ¿no? También es bien cierto, pero también hubo sectores que perdieron y que perdieron muchísimo, y van a tener que transformarse si es que quieren salir. Habrá otros que el cierre de empresas y todo esto tendrán que en este segundo periodo y los siguientes años tendrán que establecerse políticas diferentes si es que queremos seguir avanzando. Bien, también coincido con ustedes que Estados Unidos no solamente podemos, pues obviamente apoyarnos y brindarnos de la economía, de cómo avance, porque la relación no es buena. Ya lo platicaba en algunas ocasiones, en varias ocasiones lo hemos platicado, Cristina, la relación no es buena, no es del todo buena con Estados Unidos,
y por supuesto que le va a exigir a México avanzar y avanzar en serio y avanzar hacia otras políticas. Los empresarios, si bien es cierto, están y dicen, bueno, no pasa nada, las mañaneras del presidente dice una cosa, pero mientras establezca otra con nosotros y permita un apoyo en materia fiscal, en materia económica, que dé pues reglas claras, que permita la reinversión no solamente de infraestructura, sino en general, está bien, mientras en nuestras reuniones en privado nos acepte las propuestas y las firme y las lleve a cabo, está bien que en las mañaneras diga otra cosa. Esa es la percepción del sector empresarial, pero la realidad es que hemos visto 3 años donde se ha invertido lo mínimo, solamente para mantener lo que ya se tiene. La realidad es que se necesitan inversiones de 25% del PIB, grandes inversiones donde el gobierno podría aportar 5% del PIB y el sector empresarial, el sector industrial, el 95%, pero esto no se va a dar mientras no se dé certidumbre y mientras no haya políticas. Y esto va a, pues obviamente va a hacer que sea más doloroso la espera para que industrias, empresas, empleos se reactive, y me refiero al empleo formal, porque el empleo informal y las empresas informales pues siguen creciendo. Ya no estamos hablando 50-50, ya hay quien habla que son, pues obviamente la economía informal es mayor a la formal. Entonces, esto sí puede ser muy doloroso para el territorio nacional, más allá de si tenemos acuerdos y acuerdos comerciales y nos puede ayudar y por supuesto seguir teniendo un acuerdo con países asiáticos, el sector empresarial. ¿Y por qué es tan importante? A veces dicen, pero ¿por qué es tan importante el sector empresarial? Porque de ahí van los empleos, porque de ahí de verdad se reactiva pues la economía, no solamente de un país, sino la economía de nuestro bolsillo, de las personas que día a día trabajamos. Entonces, sí hay un panorama claroscuro, un panorama que tendrá que, en este periodo de sesiones, el Congreso tendrá que ser muy sólido, el sector empresarial no deja de las pláticas a un lado, sabemos que están en pláticas con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, viene una reforma fiscal, pero hay muchos sectores que ya traían padeciendo muchos problemas de robo, de dumping, de problemas, por supuesto, de adulterados, en fin, este tipo de mercado alterno ya lo padecían. Más aparte de la pandemia, más aparte de la falta de apoyos y que no se pueda darle una vuelta a las políticas, creo que puede hacer muchísimo daño. Cristina. Muchas gracias, María Elena. Sí, el panorama se ve muy complejo porque efectivamente México ya tenía problemas económicos severos previo a la pandemia y la pandemia los exacerbó. Efectivamente, el crecimiento del país, aunque se ha hablado de que habrá una recuperación este año, si lo ponderamos respecto al declive del año pasado que nos heredó la pandemia, más los rezagos que arrastrábamos, pues no pinta muy bien. En este sentido, bueno, se requiere tomar decisiones. Sí se ha anunciado que habrá reforma fiscal y se han anunciado otra serie de programas que muchos ven como paliativos, pero bueno, esperemos que podamos aprender rápido de esta crisis y tomar buenas decisiones. Tenemos bastantes preguntas que han ido llegando mientras ustedes hablaban. Las voy a ir leyendo y les voy a pedir, en el mismo orden en que se presentaron, que pues comenten sobre ellas, sobre las que ustedes deseen exponer sus visiones. Bueno, esto es como comentario, dice, el nacionalismo económico llevará a los países a fortalecer local e internamente las actividades productivas y esto podría impactar a las cadenas de suministro a nivel global. Ah, sí hay una pregunta, dice, ¿China dejará de ser la fábrica mundial ante esta situación? Otra pregunta es, ¿México necesita realizar cambios importantes en su política económica? ¿Hasta dónde puede virar? ¿Hasta dónde puede ser el cambio?
Otra pregunta, ¿pueden los tratados de libre comercio, ahorita lo comentaba justamente María Elena, ¿pueden los tratados de libre comercio que tiene México con el mundo ayudar a sortear la crisis en las cadenas globales de suministro? Preguntan lo de la repostería, esto es para Andrés, que por qué es un sector que se ha beneficiado en la pandemia. Otra pregunta, la importancia de la política industrial. ¿Le basta a México con tener tratados de libre comercio para responder a esta crisis? ¿No sería mejor apuntar al desarrollo de una cabal política industrial? Bueno, estas son las preguntas. Le pediría a Claudia, por favor, hacer uso de la palabra. Sí, gracias. Estaba yo anotándolas aquí rápidamente y pues todas se relacionan de alguna manera. Los voy a tratar de ser muy rápido en virtud del tiempo. En cuanto a que China dejará de ser la fábrica, pues esa es una pregunta muy compleja que inclusive implica todo un panel. Yo de bote pronto diría no por el tamaño del mercado, de la población, por las capacidades que han desarrollado en los últimos años. Yo más bien diría, habrá más fábricas en el mundo como India, ¿no? Como Brasil e inclusive México, pero yo creo que China llegó para quedarse como un actor importante, como un jugador protagónico en la economía mundial. Ahora, ¿hasta dónde México puede girar? Pues es hasta donde lo queramos como mexicanos, ¿no? Es como los individuos, hasta dónde quiero yo cambiar y ser mejor, pues hasta donde yo quiera y lo permita. Entonces, ahí el gran reto es más allá de juzgar al gobierno si nos gusta o no nos gusta, es lograr una visión sistémica como país, porque a veces nos quejamos, pero ¿qué hacemos nosotros desde nuestra trinchera? ¿O qué hace la academia? ¿O qué hace la sociedad? Yo creo que todos coincidimos en que queremos un México mejor. Entonces yo creo que ahí sí se puede hacer el giro, pero requerimos una visión sistémica que significa que todas las partes se conectan hacia un mismo objetivo, cosa que lo vemos muy complicado, no imposible, pero si lográramos todos ver hacia el largo plazo y tanto los congresistas, diputados, senadores, los alcaldes, los gobernadores, el gobierno federal, todos pudiéramos pensar en lo que implica la competitividad, educación, transparencia, seguridad, lo que ya hablamos, pues sería más fácil dar el giro, pero sí se puede si lo queremos, ¿no? Y ahí viene el tema de los votos, votar por los que hagan una propuesta que nos convenza y no nada más por partido o por inercia. Debemos de ser también responsables como ciudadanos en esa elección. Y en cuanto a los TLCs, si pueden ayudar a México a sortear la crisis de las cadenas de suministro o la importancia de la política industrial más allá de los TLCs que se mezclan las dos. Definitivamente el TLC no es suficiente, es un protocolo de comercio internacional que nos ayuda a ser más competitivos por los beneficios en cuanto a menores aranceles, a certidumbre jurídica, pero es como si yo me gradué, pero no busco trabajo, no me sigo capacitando, no hago mi deber, no entrego mi tarea en excelencia, de nada sirve. Entonces, como país, debemos de hacer lo que nos corresponda, y ya lo hablamos, transparencia, seguridad, financiamiento, capacitación. Las políticas públicas enfocadas a la industria, pues tienen que ver también con esta visión sistémica, no es solamente el programa de jóvenes emprendedores, que está bien, los ninis no tienen recursos, sí, pero vincúlalo a una capacitación formal en escuelas de capacitación para el trabajo, en identificar realmente si van avanzando o no, en llevar un control, en darle financiamiento a las pymes, en ver qué requieren. O sea, es mucho trabajo y no solamente depende del gobierno federal, también de los gobiernos estatales, de las escuelas, de los municipios. Entonces vuelvo a lo mismo, si como país no nos integramos todos hacia un mismo objetivo, pues va a ser muy complicado. Muchas gracias, Claudia. Sí, es un trabajo que tiene que ser de todos. Ahorita la escuchaba y me acordaba de este programa tan exitoso Shark Tank, que pues abona al emprendimiento de jóvenes, sobre todo, aunque de repente vemos a gente no tan joven también presentando sus proyectos. Pero bueno, eso es bonito, es interesante, pero no es lo único, y eso tendría que estar encadenado con otra serie de iniciativas precisamente para sortear el desarrollo del país en condiciones óptimas, con una participación amplia de la comunidad, de autoridades, de empresarios, de los estudiantes de la academia, en fin. Andrés, por favor.
Gracias, doctora. Pues fueron preguntas, muchas se relacionan y otras. A ver, el tema de China, de que va a dejar de ser la fábrica del mundo, no en el corto plazo. Sin embargo, por ejemplo, China tiene alrededor de 350 millones de chinos en clase media, media alta. ¿Qué implica eso? De hecho, los sueldos en China cada vez aumentan más. Y también el gobierno chino, por ejemplo, en esta diplomacia de las mascarillas, el equipo médico, ha hecho una estrategia muy interesante en cuanto al norte de África y a Sudamérica. Es decir, equipo médico gratis a cambio de recursos, de participar más dentro de cada país. Eso a la larga, pues va a implicar que el país como China, pues deje de ser tan atractivo porque los sueldos van a ir incrementando. De hecho, Trump cuando peleaba con nosotros en el TEMEC, era su pelea de, oye, eso es antidumping los precios que pagan en México. Y China cada vez, pues, no dudo mucho que ya está muy montada las compañías, es muy atractivo, funciona bastante bien como para pensar al menos en los próximos 20 años que deje de ser la fábrica. No. Que la clusterización de la política industrial que hablaban, eso podría ser la clave para esta economía nacional, o nacional que hablaba en la pregunta. Yo creo que la clave sería la clusterización, no sé si esa palabra existe, ¿sí? Pero como tenemos el automotriz, como tenemos el aeroespacial, por ejemplo, en México, si han tenido la oportunidad de ir a Silao, si no los invito, pues ahí está el IPN con la división de aeronáutica, y está Safran, que es una compañía francesa que trae los trenes de aterrizaje, y está, o sea, todo el puerto seco, es decir, el puerto interior de Silao. Está todo conectado, está todo excelente montado, y esos ejemplos, esos destellos de alta competitividad que tenemos en México, pues tenemos que replicarlos en cada región a propósito donde tengamos ventajas competitivas. Y, por ejemplo, en cuanto a política industrial, y aquí es algo curioso, por ejemplo, hace rato hablábamos pues, de la ventaja del TEMEC, ¿vale? Y gran parte de los estados del norte han recibido inversión china, ¿vale? Para poder entrar a México con preferencia arancelaria. Eso es algo que ya se sabe a varias voces, pero por ejemplo en las últimas elecciones, si vemos nuestros polos de industrial, pues Nuevo León y Guadalajara ahora es de convergencia. Y ayer se sentaron esta semana con López Obrador. Yo lo veo positivo en el aspecto de que son donde el país genera mayor número de empleos, de negocios, y va a ser muy importante hacia dónde nos vayan a llevar estos individuos. Principalmente, por ejemplo, Kia cuando se montó en la zona de Nuevo León, pues trajo un beneficio altísimo. Y hay industrias ahí como la fundición, entre otros, pero la parte importante para pensar en esta economía nacional potente es la clusterización y explotar la transformación del producto. Por ejemplo, ahorita que hablaba del aguacate, un aguacate vale en México, por así decirlo, 30 pesos, vale $2. En Europa lo pueden vender en 7, ¿sabes? Y en los Emiratos Árabes quizá 15. Pero, por ejemplo, el aceite de aguacate, el litro vale $5 crudo y extra fino, $10 el litro, que se utiliza para la industria del cuidado de la piel. Uh-huh. O sea, ¿a qué voy? Dar ese salto de exportar aguacates per se a un servicio, un valor agregado, una transformación de las economías. Pero debe haber ahora si me regreso a los cambios importantes de la política, debe haber voluntad política. Debe haber ese labor de lobby que hablaba ahorita Claudia. Es importante en los espacios de los congresos y las compañías, las asociaciones civiles, que parece que la parte civil le hace ruido, pero bueno, de esa interacción de necesidades claras de ciertas zonas, y esa es la mejor manera de combatir la delincuencia en otros casos, ¿sabes? Y dar las garantías de seguridad, porque pues ahí en algunos casos vamos avanzando, pero en otros definitivamente no podemos omitir la realidad. Y en cuanto a si los tratados son suficientes, pues no son suficientes. México es el país más abierto del mundo, tiene bastante buenas relaciones, somos un país bioceánico, ojo, y como caso curioso, por ejemplo, en la pandemia, en todo este confinamiento, pues los mares fueron los más benéficos.
por ejemplo, en la industria pesquera, pero particularmente en la exportación de aceite de pescado, ¿sabes? O sea, de esa transformación de valor agregado, pues México se posicionó junto con Perú, que es la meca del aceite de pescado, en un lugar bastante estratégico. Porque hubo muchísimo pez, por así decirlo, porque no recuerdo bien cuál pez es en particular, pero salía lo que nunca, o sea, años récord de producción gracias a que los mares estuvieron, por así decirlo, sanos por el confinamiento. ¿Qué quería comentarles con eso? Pues que hay diferentes polos de crecimiento en el país, pero es importante el definir hacia dónde vamos a marcar la pauta y también qué tratado, qué beneficio nos pueden traer, porque un tratado de libre comercio, por ejemplo, con China, sería el suicidio. ¿Vale? Por eso veamos, sí es importante los tratados, pero hay con quienes sería absolutamente inviable. Y el tema de la repostería, a ver, no es a broma, pero en gran parte, por ejemplo, las actividades en las escuelas, eso es un dato interesante, eso fue la industria de retail, lo detonó, pues hacen muchas actividades de hacer postres en casa para los niños, la parte interactiva, y había un repunte, además pues las golosinas y la gente pues de ansiedad, pero también había un repunte de actividades lúdicas o interactivas, y particularmente es el desarrollo de postres. Wow. Qué Sí, porque interesante. esa es la del retail, ¿sabes? Pero Sí, entre los dobles salió ese punto. Y bueno, gracias por las preguntas, bastante interesante y aquí seguimos. sí, lo del retail, sí, lo vamos a tocar también la semana que entra cuando veamos a la temática de restaurantes y alimentos y bebidas y todo esto. Muy bien. María Elena, por favor. Muchísimas gracias. Pues miren, yo también China creo que no va a desaparecer, no va a dejar de ser tan importante, es una de las economías más fuertes. Si no ya está siendo la primera, bueno, pues sí, es la segunda economía. Hay una gran rivalidad por eso también con Estados Unidos. Hay empresarios, no solamente me refiero a los chiquitos, sino también a los grandes, que saben que el producir a la par que China sería costosísimo. Hay incluso productos que se pueden producir en China hasta 6 veces más económicos que cualquier otro país, incluido México. Entonces, no, yo no veo que China vaya a ser desbancada o que vaya a retroceder en su economía o la importancia que tiene para muchos países, entre ellos México. Tan es así, y incluso Estados Unidos, industrias como la del juguete y la del vestido dependen también pues de China, dependemos de China en muchos sectores, en muchos factores. Los tratados de libre comercio, pues no, a ver, vamos a tener que entender que México es un país rico, sí, que tenemos muchas alternativas para llegar a otros países, sí, que podemos ofrecer mano de obra barata, de calidad, sí, pero también es cierto que países como Estados Unidos, Canadá, que son nuestros principales socios, pues prácticamente nosotros dependemos de ellos, México depende de ellos. México tendría que estar ya replanteándose políticas fiscales de certidumbre, de verdad que les dé seguridad a los inversionistas, a nuestros socios comerciales, de que si voltean a ver a México, de que si le apuestan a México, no se les va a caer sus inversiones en 1 o 2 años, que esto es de largo plazo, que están hablando con gente seria, que hay tablas que les permitan también desarrollar. No son hermanos de la caridad, vienen también a hacer negocio, vienen pues abrir también las puertas allá, pero también quieren tener certeza. Y hemos visto un revés de varios sectores, de varias empresas que tenían inversiones fuertes, no solamente el aeropuerto, la cervecera, inversiones serias, inversiones que tenían programadas de largo plazo y las echaron para atrás durante este sexenio. Eso, por supuesto, a cualquiera le da pues un temor de que dices, ¿con qué seguridad llego y apuesto? Entonces, sí nos puede dar mucho fortaleza, creo yo, los tratados comerciales, sí, pueden ser una salvación, sí, en el 94 así lo fueron,
cuando se abrió, pero también es cierto que México tiene que dar esa solidez para que verdaderamente el Tratado de Libre Comercio nos funcione. Si no, por supuesto que no. Lo han dicho los voceros, tanto demócratas como republicanos. Estamos viendo México, estamos observándolo, pero ninguno ha dicho alzo la mano y vamos con tanta inversión. No, están poniendo inversiones pues sobre la mesa, lo que ya se tenía y solo para mantener lo que ya se tenía, porque también es muy costosísimo que salga, pero nuevas inversiones no se proyectan y eso depende de políticas fiscales serias y certeza jurídica, y eso le toca pues al gobierno, al poder legislativo, para que posteriormente la sociedad y el resto de toda la población, llámese sector empresarial, llámese sectores públicos y dependencias, puedan hacer lo propio, ¿no? Así es, María Elena. Bueno, nos acercamos al final de la transmisión y nos llegó una última pregunta y la quiero ligar solicitándole a nuestros panelistas una reflexión última a propósito del tema que nos ocupa. Preguntan, aquí en el chat, llegó aquí al chat, dice, en el actual y próximo cambio de condiciones y escenarios globales, ¿creen que se pueda ver un cambio de actores dominantes o seguirán los mismos? Me imagino que se refiere a escala global. Dicho sea sin maldad, ¿será esta una crisis de oportunidad que México puede aprovechar para posicionarse en roles económicos más dominantes? A ver qué nos dicen los especialistas. Claudia, por favor. Bueno, yo creo que después de que se cayó el muro de Berlín, dejamos de tener un mundo bipolar y hoy vemos muchos jugadores desde diferentes ámbitos, la globalización, el avance de la tecnología, el acercamiento que nos permiten las comunicaciones. Hoy lo vemos, estamos en un Zoom y cada quien desde su casa o en diferentes países inclusive, hace que ya no lo veamos con el mismo filtro que hace 3 décadas, los buenos y los malos, el imperialismo y los subdesarrollados. Hoy el mundo es tan variado que habrá protagonistas hasta por productos, por especialización, y lo vemos también a nivel individual. Ya no es solamente el licenciado en administración, sino, ya lo decía también Andrés, las habilidades blandas, ¿no? A veces la capacidad de análisis es lo que te va a resaltar, o la capacidad de negociación más allá de tus credenciales académicas, y yo pienso que lo mismo va a pasar con los países, que seguirá habiendo países grandes con la capacidad de incidir en las decisiones a nivel global, sí, Estados Unidos, misma Rusia, Japón, que a pesar de no ser un país grande en términos de extensiones, pues sí tiene mucho peso. Yo creo que ahí la tecnología va a ser una variable importante, el país que tenga la tecnología, el que pueda adelantarse a las nuevas formas de pensamiento, de consumo, de vivir, pues serán los protagonistas, más allá del tamaño, de la economía o del territorio, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Andrés, por favor. Muchas gracias. A ver, esta pregunta está bastante buena y ahorita, de hecho, quería yo levantar la mano que estaba Marilena. A propósito de lo que comentaba, debe haber, por ejemplo, voluntad e interés y dejar claro qué es lo que quiere México hacia el mundo, ¿sabes? La única salida oficial ha sido cuando se visitó a Trump para apoyarlo en su candidatura y tuvo un costo eso, ¿vale? De ahí en fuera no había una participación actual de cuáles son los intereses nacionales o cuáles son los intereses de México. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, cuando México era sobre el 2018, bueno, 2017, 2016, 17, 2016, 18, México era el país más atractivo de inversión en cuanto a temas de energía eólica, ¿vale? El apartado de la reforma energética sobre energías limpias, México era el país más atractivo. Y cuando se hizo el ajuste, pues durante el 2020 hubo un efecto gorrión en cuanto a inversiones y hoy, por ejemplo, se empieza a hablar otra vez que parece que va a volver a reactivarse el tema. Sin embargo, no había COVID en ese momento, ¿sabes? Ya era un mundo que no había COVID, pero cuando tú haces una ejecución, una decisión que complica un sector en particular, Pedro Sánchez fue el primero en aterrizar en México después de eso.
No vino a otra cosa más que a resolver ese asunto, porque los grandes clústeres de España, que son los que más inversiones tenían en el tema energético, en apartado de fotovoltaico y eólico, pues se vio. De los países que vienen a futuro, pues es Nueva Zelanda, por ejemplo, quedó en primer sitio. Gracias, doctora, que eso le haría feliz. Yo creo que lo que le fue bien a COVID por el manejo, sí, pero también pues el aislamiento natural que tienen, ¿sabes? Sí, y el clima, sin embargo, en Nueva Zelanda, Indonesia, es un país también que viene muy potente. ¿Por qué Indonesia? Porque China ha sido muy listo, ¿sabes? O mismo Vietnam, en donde China tiene cuotas compensatorias o medidas de antidumping, pues suele utilizar estos países satélites para seguir entrando a los países con precios competitivos. Y esos pequeños países satélites pues también tienen sus propios intereses o fortalezas. Yo creo que el tema de Vietnam sigue potente. Para el tema de semiconductores es un país que es participante en la gran cadena global. Y México, por ejemplo, hablábamos del mundo hace que 10 años, si no corríjame, de desarrollados, subdesarrollados, etc. Y hay una liga de país, por ejemplo, donde está México, India, Indonesia, que eran los países emergentes, pero creo que ese concepto se ha venido deformando. Y son países, ojo, donde si no pueden, tienen calidad, tienen capacidades productivas, pero no pueden competir en tecnología de punta con Alemania, con los países nórdicos o incluso con Estados Unidos. Tienen todas las herramientas, pero si se sube un poquito de nivel, ya compiten en otra liga. Pero, por ejemplo, si en algunos temas México es potencia y debería definirse hacia cuál va a ser las apuestas mexicanas, ¿sabes? Y por eso tenemos que saber bien claro en qué lugar queremos estar. Por eso la parte del interés nacional, definirlo bien, dónde queremos estar, qué liga podemos jugar, quiénes van a ser nuestros aliados y cuáles van a ser nuestros intereses, porque Estados Unidos es indudable que es nuestro mercado más importante, tenemos una ventaja frente al resto y tenemos que saberlo capitalizar. Y reitero lo que decía Claudia, de todas las medidas, movimientos, acciones, políticas, apertura, disposición, es importante. Gracias. Gracias. Me permito recomendar un documento que está circulando desde hace ya algunas semanas, el Índice de Poder Suave de 2021. Muy interesante porque este índice mide a 100 países, no mide a todos los miembros de la ONU ni a toda la comunidad internacional, sí mide a México, México está en los 100 y pues utiliza una serie de criterios para medir percepciones internacionales sobre los países. Resulta que Estados Unidos cayó, siempre había estado en el primer lugar, cayó al sexto, ¿no? Precisamente por todas las tonterías que ocurrieron en la administración de Trump, el mal manejo de la pandemia, la guerra comercial, en fin, todo lo que conocemos. Y por ejemplo, Nueva Zelanda, que estaba en 2020 en el lugar 22, subió 6 peldaños, está en el lugar 16, entre otras razones por su buen manejo de la pandemia. Claro que influye la geografía, claro que incluye que es un país aislado, con baja densidad demográfica, donde la gente está acostumbrada a la distancia social de todas maneras, o sea, mi vecina más cercana vive a 3 kilómetros, o sea, ciertamente eso ayuda a enfrentar una pandemia, pero ha habido buenas decisiones, de todas maneras, de parte de Jacinda Ardern, la primera ministra. Y resulta que el país que fue catapultado al primer lugar resulta que es nada más y nada menos que Alemania, ¿sí? Que por cierto Merkel ya se va, ya no se va a reelegir, pero Alemania aparece en el primer lugar por primera vez, había estado en la segunda posición en los índices precedentes y ahora subió al primer lugar. México bajó, perdió muchos peldaños. Se marca que México tiene muchas fortalezas cuando se mide al poder suave, por ejemplo en lo cultural. En lo cultural somos potencia mundial, ¿sí? Pero hay otros rubros que son calificados. Por ejemplo, lo que mencionaban Claudia, Andrés, María Elena, la facilidad para hacer negocios, la seguridad. O sea, eso nos baja rápidamente del ranking, ¿no? Aunque tengamos una cultura poderosa, sólida, seductora, etcétera, no es suficiente para acumular poder suave a los ojos de la comunidad internacional. Entonces, valga la reflexión también para pensar en todo lo que podemos hacer. Y bueno, María Elena, por favor, una reflexión final.
Gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Creo que esto puede cambiar un poco el juego. Es cierto que las potencias o las principales potencias van a hacer todo para mantenerse. Ya lo decías tú, una mala política de un presidente, como en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, puede hacer que disminuya mucho. Así los puede pasar a México. Así lo están visualizando. Hay lugares donde visualizan a México peligroso en inseguridad o incluso en el manejo de COVID y ponen dentro de sus estrategias, no es momento de que vayas a México. Eso puede ser una alerta que tendrían que ya estar tomando las autoridades para ver cómo lo hacen. No quiero, de verdad, no quiero ser catastrofista ni decir que estamos mal. No, somos un país que tiene mucho por delante, pero sí necesitamos una guía diferente a la que estaban viendo. Creo que se tiene que dar un revés a muchas cosas y replantear, porque estamos en una nueva realidad, que ya no vamos a retroceder como la veníamos visualizando, no, de aquí hacia adelante vamos a tener que seguir caminando bajo otras reglas y otras normas. También es bien cierto que pues podemos así perder y retroceder. Yo no sé cómo lo han visto ustedes, pero en el mundo ha habido políticos en otros países, no solamente en México, de izquierda, que también han sacudido las políticas y que esto ha afectado al mundo. Creo que no sé si en próximos o en futuras ocasiones vamos a volver a retomar otra vez con esos partidos de derecha, pero va a ser algo diferente. Incluso cuando lleguen los políticos de derecha, va a tener que hacer otras cosas, otra política. Sí creo que hubo un parteaguas a partir de esta pandemia que nos sacudió a todos, Cristina. Gracias, María Elena. Sí, yo creo que hemos visto gestiones afortunadas y desafortunadas independientemente del color político. Por ejemplo, Brasil tiene un gobierno de derecha y vean el desastre. Entonces, yo creo que más allá del color político, Uruguay tiene un gobierno de derecha que ha sido muy bueno a la hora de, por ejemplo, avanzar en la vacunación. Empezaron muy tarde con la vacunación, pero es junto con Chile de los más avanzados. Entonces, independientemente del color político, yo creo que se requieren estrategias y a lo mejor lo que Uruguay tiene es una estrategia. Como país pequeño, como país de 3 millones de habitantes, decían que el tamaño importa. Nueva Zelanda es el ejemplo de otro país pequeño, donde pareciera que si tu país es pequeño, los problemas no son tan enormes, ¿no? Sin querer decir que no tienen desafíos. México es un país inmenso, 126 millones de habitantes, dice el censo, muy diverso, muy fragmentado, muy dividido, muy polarizado. Esto dificulta obviamente las cosas, pero es un país maravilloso, geográficamente muy bien posicionado, bioceánico, ya lo decía Andrés, vecino de Estados Unidos, lo cual plantea desafíos, pero también un montón de oportunidades. Entonces, yo creo que efectivamente el mundo no va a ser igual. O sea, cuando pase la pandemia, ahí van a estar un montón de problemas esperándonos, problemas que ya había y que quizás se han exacerbado, pero sí tenemos que diseñar nuevas estrategias porque las cosas no pueden seguir como van. Si llega otra pandemia, ¿qué vamos a hacer? Y los científicos dicen, vendrá otra pandemia más devastadora que la actual. Caray, si va a ser más devastadora que la actual, pues no me imagino cómo va a responder el mundo a un flagelo de esas proporciones. Así que, bueno, con esto vamos a seguir en la reflexión. Yo le quiero agradecer muy puntualmente a Claudia Ávila, a Andrés Juárez y a María Elena Vega por haber compartido sus reflexiones y visiones sobre estos problemas con nosotros el día de hoy. Agradezco también a quienes nos han acompañado en Zoom y en Facebook Live el favor de su atención. Los invitamos el próximo martes en la entrevista de Una Tarde con. Nos va a acompañar el secretario general de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Un tema del que no hablamos fue la integración latinoamericana, que ha tenido tantos problemas y altibajos. Y bueno, vamos a analizar con Sergio Abreu, el secretario general de ALADI, qué perspectivas enfrentamos. Estamos muy divididos, lo hemos visto en CELAC o lo hemos visto en el Mercosur, acaba de cumplir 30 años y en lugar de celebrar todos se pelearon. Entonces vamos a hablar de integración, vamos a hablar de las perspectivas que tiene nuestra región o si la integración nos ayudaría, por ejemplo, a resolver
temas como lo de las cadenas de suministro, ¿no? Lo veremos. Y también los invitamos la próxima semana, el jueves, para la sesión destinada a impactos del COVID en el sector de hotelería, restaurantes, alimentos y bebidas. Va a estar con nosotros, entre los invitados, Ricardo Espíndola, uno de los mejores sommeliers del país, y pues nos contará su experiencia y las estrategias que se están desarrollando para salir adelante en esta crisis. Nuevamente agradezco a todos su presencia, les pedimos, los invitamos a que se cuiden. Estamos, dijo la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer, en la tercera ola. Aunque estemos vacunados, no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando y si nos seguimos cuidando, pues cuidamos a todos. Muchas gracias, hasta pronto y gracias por la buenas invitación. tardes. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muchas gracias. María Elena y Andrés, gracias. Gracias, Claudia. Encantado. Gracias a todos. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, María Elena. Encantado.